Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Para una parte de la América, buenas tardes del otro lado del continente, cruzando el Atlántico, donde nos enlazamos hoy hasta Mallorca con Pere Fulana y esperamos que en algún momento se incorpore al diálogo nuestro querido Eric Pescador. En esta que es la tercera emisión de los Encuentros por la Igualdad. Decidimos ya ni siquiera meter rúbrica porque hemos tenido problemas técnicos para la transmisión y no queríamos dar la señal. Pero me da muchísimo gusto hacer conexión por ahora a tres ciudades para saludar a algunas de las voces más importantes que acompañan el trabajo, que impulsan el trabajo hacia la igualdad, de manera particular con los hombres en dos continentes. Voy a saludar en Washington a mi querido Gary Parker. ¿Cómo estás, Gary? Director de Promundo Global. ¿Cómo te va, Gary? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por sumarte al diálogo en Mallorca, como ya decíamos, nuestro querido Pere Fulana, en donde compartimos algunas pasiones muy interesantes, entre ellas la radio, y quien estará generando algún material en podcast o para el programa que conduces. Pere, ¿cómo te va? Muy bien, saludos. Gràcies. Vull saludar, si m'ho permeteu, en la nostra estimada llengua per donar força i contingut a una llengua que és molt antiga però encara castigada. Per tant, ara parlaré en castellà, que també ho estim, una altra llengua germana. Saludos, gracias desde Mallorca, desde un pueblito que se llama Algaida. Un abrazo. Un abrazo, regalo en catalán. Muy honrados de contar con tu participación en esta mesa. Y en Recife, saludo a mi querido Benedito Medrado. ¿Cómo estás, Bene? Qué gusto que podemos encontrar. Está cerrado tu micrófono, amigo. Uma vez mais, perdão. Também é um prazer encontrar com vocês novamente. Algumas pessoas que eu já conheço, o José Alfredo e o Gary, e o Pera, que eu não conhecia. E também vamos fazer a mesma coisa. Eu falo em português originalmente, minha língua materna e paterna, mas aqui vamos falar um pouco em portunhol. Así lo intentaré para acercarnos un poco más. Entonces, gracias una vez más por la invitación y vamos a construir memorias del futuro, quizás. Mira, qué regalo, la posibilidad de acercarnos en el español, partiendo de las lenguas originarias del portugués, del catalán, incluso también un esfuerzo importante que ahora Gary favorece para encontrarnos en el español y poder construir algunas rutas, algunas alternativas que nos aproximen hacia la igualdad. ¿Eso es o no posible? ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál ha sido su experiencia, compañeros? Si gustan, les propongo un formato de hasta 10 minutos para cada uno, donde podamos poner sobre la mesa algunas de las apreciaciones, algunas de las primeras aproximaciones y lecturas sobre el trabajo con hombres que ustedes han hecho. Si estás de acuerdo, Gary, podríamos empezar contigo. Ok. Bueno, es un honor estar con ese grupo y bueno, qué tanto hemos conversado y bueno, pensado juntos. Si puedo comentar que Benedito con el trabajo con papá y nació el mismo año de Promundo, en 97. Entonces, bueno, estamos en esa lucha en el campo de ONGs y activistas y investigadores hasta, bueno, hace esos 20x años. Y me gustó mucho las preguntas de, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos avanzado? Tal vez empiezo pensando en una imagen muy fuerte de esta semana, por lo menos en los Estados Unidos, y me imagino que pasó mucho alrededor del mundo, del presidente Trump, sabiendo que tiene COVID, regresa a la Casa Blanca para subir esa escalera y mostrar su espalda todo rígida, quitarse la mascarilla y mostrarse hombre de verdad. O sea,
Y nosotros pensando, bueno, ¿qué tanto, o sea, por un lado, qué tanto miramos ese momento como, qué idiota? Pero al mismo tiempo yo lo miro como el patriarcado en declinio, el patriarcado con miedo. La semana antes que él tiene COVID, él puso en marcha un decreto nacional que los funcionarios públicos del gobierno federal ya no pueden recibir capacitación sobre racismo, antirracismo, ni sobre género. O sea, porque están con miedo de nuestra fuerza de cuestionar el patriarcado y cuestionar el racismo estructural. Porque, ¿por qué necesitas un decreto? ¿Por qué necesitas todo ese mise-en-scène de subir ese palco si no tienes miedo? Atrás de esos actos, yo veo que tenemos una fuerza enorme que se ve como que los movimientos múltiples de derechos reproductivos y sexuales, de la diversidad sexual, del feminismo, estamos teniendo impacto. Claro que no de forma muy, no igual en todas partes del mundo, no en todos los corrientes, pero yo veo que tenemos por un lado de estar muy preocupados, pero al mismo tiempo de pensar qué fuerza tiene ese trabajo en masculinidades. Tus preguntas me hizo reflexionar un poco sobre algunos avances en estos años de trabajo. Yo diría, por un lado, hemos aprendido la importancia de las alianzas. Nuestro trabajo con hombres y masculinidades, si pensamos en local de escuela, en local del sector de salud, han sido cambios pequeños, pero han sido junto con el movimiento feminista, junto con el movimiento de diversidad sexual y los derechos LGBT más. En algunos casos, juntos con los medios masivos, hicimos una colaboración hace poco con el Gina Davis Institute de la actriz, con contactos sobre cómo se presenta masculinidades en la televisión que mira a los muchachos en los Estados Unidos. Y logramos un gran número de actores, de productores, de creadores de material, fijándose de ese tema de masculinidades. Hemos logrado conversaciones con las dos empresas en el mundo que representan 50% de la publicidad en el mundo, que son Procter & Gamble y Unilever, los dos que han apostado en algunos mensajes de equidad de género y de masculinidades positivas, ¿no? Claro, con todas las limitaciones que tienen, pero creo que esas alianzas que nos permiten la posibilidad de avanzar. ¿Qué hemos aprendido un poco en esos procesos? Yo diría, uno, me hice referencia a los 20X años que tenemos trabajando junto con Benedicto y Jorge de Papá y muchos otros, es la cuestión del activismo juvenil. ¿Cómo podemos ir preparando, apoyando, dando lugar, cediendo lugar para las voces jóvenes que están cada vez más ahí para llevar adelante esa cuestión? Yo diría otro desafío que tenemos es que seguimos siendo un pequeño club de hombres raros. De cierta forma, Men Engage como red global que tiene 700 ONGs, ha crecido, tiene una voz en algunos diálogos, pero seguimos como muy raros. Y yo creo que tenemos que pensar cómo llevamos como a estar más ahí, no diría populista, pero de cierta forma necesitamos pensar cómo llevamos nuestro trabajo con masculinidades profeministas afuera de los círculos importantes, pero de ser honestos de que sí, hemos estado bastante dentro de nuestros pequeños grupos, ¿no? Otro tema que creo que ha sido importante y creo que ha habido que seguir pensando es cómo traer a los hombres, sobre todo en el caso de hombres heterosexuales, cisgéneros, para mostrarles que tenemos algo a ganar con el feminismo. Creo que, bueno, varias voces, Juan Guillermo Figueroa, el propio Beno de Keyser, bueno, y ustedes aquí, hemos estado mostrando el costo a los propios hombres
supuestamente portadores de privilegios de lo que llamamos, ¿no? Esos mandatos de la masculinidad o la masculinidad hegemónica o la caja de las masculinidades que nosotros llamamos de vez en cuando. O sea, de traer los hombres para sentirnos no afuera, no controlando, no tomando como si nosotros fuéramos los dueños, pero lado a lado con las mujeres, lado a lado con los varios movimientos de diversidad sexual, mostrando que tenemos que ganar con eso también, que tiene consecuencias para nosotros de forma positiva, como también tiene el lado de privilegio que habría que cuestionar. Hay una pregunta interesante que nos hizo el tema del movimiento de hombres por la igualdad. Yo diría, si somos francos y honestos, no hay un gran movimiento popular que nosotros logramos llevar a las calles miles de hombres. He estado en varias marchas en España, Estados Unidos, Brasil, México, en la India en algunas veces. Nunca logramos más de con suerte, unos centenas de personas. En el momento del Listón Blanco, por ejemplo, nunca logramos mucho más de unos centenas de hombres. Ahora, cuando nos aliamos con los movimientos feministas, ahí estamos hablando de miles y 10 miles y a veces millones, ¿no? Y tal vez parte de pensar en el movimiento de hombres por la igualdad es entender eso. O sea, los movimientos identitarios tienen generalmente un protesto contra los sistemas y contra el patriarcado. Y ha sido difícil para nosotros articular mejor qué ganan, porque los hombres deben estar aquí para la causa de derechos, igualdad y justicia, pero también al lado de qué ganamos y qué tenemos que aportar como parte de ese proceso. Me pongo a pensar y cuestionar al otro lado los movimientos de hombres por los derechos de los hombres, los tal como en inglés llamamos los men's rights activists, que ahora tenemos los incels y tenemos el movimiento que en inglés que se llama men going their own way, hombres siguiendo su camino propio, hombres que hay más de 300,000 hombres que son seguidores de la plataforma de hombres yendo por su propio camino, que quiere decir no quieren saber más de las mujeres. El escritor, psicólogo canadiense Jordan Peterson, que tanto escribe sobre esos temas, tiene 2 millones de seguidores en YouTube, poniendo ahí mensajes de que el patriarcado no tiene nada de equivocado, que los hombres no deberían estar al lado del feminismo. O sea, nosotros no hemos logrado una visibilidad de ese tamaño y habríamos que pensar cuáles mensajes necesitamos llevar a este público y a los millones más que tal vez no son seguidores, pero que escuchan esos mensajes en espacios que nosotros no hemos logrado. Entonces creo que es un desafío importante para pensar en ese momento que tantos países, Brasil, Estados Unidos, la India, partes de España que vamos a escuchar, hay esa gran lucha del lado conservador contra los lados progresistas como nosotros. Bueno, al final, políticas públicas, ¿cómo llevamos nuestros temas para sistemas y estructuras más allá de las ONGs y las pequeñas pero importantes acciones? Bueno, el tema de licencias igualitarias parentales estamos logrando en cierta forma, pero vemos que el gran desafío es que los hombres no sienten que pueden usar. La cuestión de seguridad económica, la cuestión de las normas, que el local de trabajo trata el empleador, empleadora, como cuidador, como también funcionario. O sea, tenemos el gran reto de las normas sociales y de la desigualdad económica para pensar. Habría que pensar en los programas de protección social, cada vez más importante, particularmente en ese momento COVID. En Brasil, Colombia, México, Bolsa Familia en Brasil llega a casi 1 en cada 5 casas. Igual en Colombia, Familias en Acción llega a 1 en cada 4 casas. Apoyo mensal dado a las mujeres en familias que viven bajo la línea de pobreza. ¿Qué hemos hecho para usar ese tipo de programa necesaria, no para cuestionar la participación de los hombres en el cuidado o la participación de hombres en familia de forma no violenta y que apoyan y que haya igualdad?
Dentro del campo de prevención de violencia sabemos tanto, hay toda una ciencia ahora de prevención de violencia contra las mujeres, pero poco hemos hecho para llevar a escala en muchos países y justamente con los trabajos con hombres y varones. El sector de salud, creo que tenemos unos ganos ahí, desde México, desde Brasil, con programas nacionales de salud del hombre, junto con programas de salud de la mujer, de los niños, y con énfasis en la diversidad de las familias. Creo que hay mucho más para hacer ahí. La escuela, yo creo que yo veo que estamos perdiendo, por lo menos en algunos países, porque la onda conservadora, religiosa y sobre todo la ideología de género va ganando más el espacio que nosotros del lado progresista. Tenemos mucho más para hacer ahí. Bueno, ¿para dónde vamos entonces para finalizar? Yo veo por un lado una oportunidad en ese momento COVID. Sabemos de algunas encuestas que hemos hecho en los Estados Unidos y otros países de que si miramos el momento de nunca han estado tantos niños en casa, nunca tantos adultos han estado afuera de trabajo en casa con sus hijos, incluyendo los hombres. Si bien las mujeres siguen haciendo más, los hombres están haciendo más cuidado en casa, están con más tiempo con los hijos. Y creo que puede ser un inicio de más apoyo por parte de los hombres en cuidado como un lado tan fundamental e importante en nuestro mundo. Y espero que las rupturas, o sea, que el Estado conservador, el Estado neoliberal, espero que las rupturas aparezcan cada vez más. Creo que están apareciendo cada vez más. Y por eso siento algo de optimismo en ese momento de tantas batallas sobre un Estado, un mundo más justo, que cuida no solamente de los seres humanos y que busca convertir cuidar en un verbo no femenino ni masculino, pero humano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Gary, responsable en directo de muchas iniciativas por la igualdad y el trabajo con hombres en varios países. Si estás de acuerdo, Pere, podemos hacer una primera aproximación en 10 minutos sobre tu experiencia, sobre tu lectura en el trabajo con masculinos, cruzando el charco, como lo conocemos, del otro lado del continente, desde Mallorca. Sí, buenas tardes, porque aquí estamos ya en la tarde, en el Mediterráneo, y saludo a todos y agradezco a Círculo Abierto y a los compañeros que estáis ahí y a la gente que nos sigue. Especialmente me dirigiría a los hombres, pero sin olvidarme nunca de que si estamos aquí, lo estamos porque ellas nos han impulsado a ello y siguen haciéndolo desde los feminismos. Sin ello, no estaríamos. Por lo tanto, quiero empezar desde este punto de partida. Y les hablo, le he dicho, desde Mallorca, desde una pequeña organización que estamos tramando, y tramar en el sentido de crear red, que se llama Homes Transitant, Hombres Transitando, y que es fruto de un trabajo de varios años, vamos por la 4ª temporada, que surgió cuando me invitaron, primero estaba solo, en una emisora para generar un espacio de radio sobre masculinidades. Nunca había estado haciendo estas cosas. Yo, como ven, ya no solo peino canas, sino que estoy a punto de celebrar los 72 años, si es que la COVID y otras cosas nos dejan. Y llevo años acercándome al trabajo que hoy nos une, o al encuentro, a las alianzas que nos unen, que es este caminar, este transitar desde lo masculino, pero tomando la perspectiva de género como eje fundamental, los feminismos como nutriente. Repito, sin ellos no estaríamos. Mi acercamiento hace ya bastante tiempo y después se consolidó con mi vinculación a IGE, especialmente en aquel encuentro
en Barcelona el año 2011, digamos que aquello fue un impulso. Yo hoy quiero llevar en la medida de lo que pueda, sepa, el terreno de esta conversación a dos ámbitos. Uno, lo local, no porque sea lo único, lo exclusivo, lo excelso, sino porque es el territorio, el marco, el contexto desde el que primero nosotros, como humilde asociación y red, y después porque pienso que no podemos trabajar solamente desde una visión global si no cuidamos lo cercano. El crecimiento, el camino de estar en una entidad como es para nosotros Somos Transitant es lento, pero es firme. Y es lento y alimentado por múltiples factores en los que tengo que tener en cuenta y tratamos de tener en cuenta que nosotros los hombres, y más porque uno de los ejes es este espacio de radio semanal, decimos a menudo que cuidado chicos, cuidado hombres, porque a menudo hablamos demasiado. A menudo hablamos demasiado y a menudo incluso nos atrevemos a decir lo que ellas, las mujeres, tienen que hacer. Y esto es un grave error. Yo me temo que en este sentido, si digo que muchos, a veces desde la academia, desde los púlpitos, desde las cátedras múltiples, y sobre todo desde el poder económico, habéis nombrado lo que pasa con las macro y criminales estructuras políticas que pretenden gobernar el mundo. Hablan demasiado y en cambio escuchamos demasiado poco. Y yo pienso que estos días preparando esta conversación me centraba en a ver si somos capaces de escucharnos más, a ver si somos capaces de, hablando solamente lo justo, lo adecuado, nos escuchamos desde lo pequeño. Por eso es que la dimensión de estar en una isla donde el crecimiento de esto que denominamos movimiento, y estoy de acuerdo con Gary y otros compañeros que lo han dicho en otros encuentros anteriores, el movimiento de hombres no existe, o es ínfimo. Decía Hilario que cabemos en un autobús. Por tanto, ¿qué hacemos si siendo pocos hablamos demasiado? O si no reconocemos que para avanzar tenemos que hacerlo desde nuestra propia persona y en revisión de nuestras biografías. La de cada uno, no la del otro. No me sirve, no debe servirnos el not all men. Yo no sé inglés. No, porque a menudo cuando sucede que decimos, no todos los hombres, no todos los hombres son machistas, no todos los hombres cometen agresión sexual. Decimos, no, yo no, los demás sí. Cuidado con esto, porque es un argumento, es una justificación muy fácil. Esto lo vemos y acá en nuestro entorno lo hemos visto últimamente. No, yo sí. Y además yo sí, yo, Pere Fullana, yo soy machista. Sobre todo, yo he sido machista. Y lo digo aquí, ahora en una conexión continental. Yo he sido machista. Y precisamente en estos tiempos debemos desahuciar de nosotros toda esta herrumbre, porque solamente de esta manera podremos avanzar en el trabajo con los hombres, que no quiero llamarlo trabajo, en la interpelación, en el encuentro, en el caminar, en el transitar juntos. Por tanto,
Yo lo comentaba con mi pareja ayer o hoy, no sé, él no está aquí, está fuera estos días. Cuidado porque estás criticando la academia y las cátedras. Bueno, yo hablo desde mi experiencia. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de mayor de ir a la universidad, estudiar trabajo social, hacer sociología. ¿Me sirve? Sí, pero poco. A mí me sirve escuchar a los otros hombres y sobre todo sentirme interpelada por los feminismos y hablar de las mujeres y con las mujeres. Mira, en torno a este hecho, yo soy machista, yo he agredido psicológicamente y en alguna ocasión físicamente a alguna mujer. En estos meses que una mujer valiente del Estado español hizo una acusación que yo dejo ahí en el anonimato, por supuesto, no a ella, no a June, que me merece un abrazo enorme. Muchos nos sentimos interpelados. Yo me sentí interpelado. A mí se me despertó el dolor del alma y busqué cómo encontrarme con una mujer con la que había tenido un episodio tremendo. Y estamos sanándolo. Después también con otra mujer. Y yo he tenido episodios de daño hacia mí mismo. Yo, desde la depresión de tal, he buscado el desaparecer. Nunca me... Por tanto, yo también soy machista, yo también estoy construido, especialmente habiendo nacido en el 49, en tiempos de dictadura, desde la moral católica. Por tanto, a partir de ahí podemos encontrarnos con otros hombres, escucharlos y es posible, tal vez, construir algo juntos. Muchas gracias, querido Pere, por compartirte desde lo personal. Lo valoro muchísimo, porque es la única forma de impulsar un canal de comunicación que no nos permita necesariamente coludirnos, sino justamente resignificar la construcción masculina. Quiero dar la bienvenida en la sala a Eric Pescador. Eric, ¿cómo estás? Después de una serie de cuestiones técnicas, por fin pudiste unirte a la llamada. Muchísimas gracias. Pues gracias, José Ángel, por la invitación, por poder compartir este espacio y disculpad mi retraso, pero evidentemente la tecnología no es lo mío y eso que en tiempos de confinamiento debería serlo ya a estas alturas. Muchos saludos, por supuesto, a todos, a Pere, a Gary y a Benedito. Encantado de veros, aunque sea desde aquí. Y mi abrazo no permitido, pero virtual, hacia todos vosotros, incluido para ti, José Alfredo. Bueno, encantado de escucharos. Muchas gracias, Eric. Felices de poder conversar por ahora desde lo virtual. Y si están de acuerdo, mi querido Benedito Medrado, desde Recife podemos tener 10 minutitos para hacer una primera aproximación a tu experiencia y tu lectura sobre trabajo con masculinos al sur del continente americano. Okay. 10 minutos, vale. Yo puse ya el reloj aquí para controlar, entonces no voy a caer en la trampa que cayó Gary de contestar todas las preguntas. Gary, creo que era una trampa. Es imposible contestar a todas esas preguntas en 10 minutos, entonces lo que voy a hacer es comentar un poco y quizás después volvemos, porque algunas cosas que apuntaba Gary y también lo que ha dicho Pera, creo que son importantes para pensar desde una perspectiva de las subjetividades, o sea, de la intimidad, y también pensar la masculinidad en el campo de más público, de políticas públicas, de espacios y de producción cultural, donde hace años que estamos, más de 2 décadas, como ha dicho Gary, que estamos intentando construir caminos de transición. Y me gusta la palabra, pero transición, o sea, cambio, movimentación. Y estoy de acuerdo con Gary que creo que no es posible hablar de un movimiento de hombres, pero se puede hablar de una movimentación de hombres y no solamente hombres individuales, sino grupos que están cada vez más organizados desde esa perspectiva. Entonces, en Brasil, nosotros hemos empezado este proceso en fines de 1990,
muy impulsionados por dos eventos que han tenido en Cairo y Beijing, que produjeron discusiones desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos para pensar a los hombres como sujetos. O sea, en este campo de derechos sexuales y reproductivos, habían dos sujetos muy claros. El sujeto mujer, por todas las cuestiones de desigualdad y de producción de violencia y discriminación, y la población LGTB de una manera general, y donde estaban metidos los hombres, pero no con el debate sobre masculinidad. Y estos dos eventos internacionales, son dos conferencias internacionales de la Organización Mundial de Salud, habían participaciones de representantes del gobierno y también representantes del movimiento feminista y del movimiento LGTB. Volviendo a sus países, estas personas empezaron un proceso de construir espacios de diálogos que mezclaba un poco de academia y un poco del activismo. La gran mayoría de las personas que estaban ahí, que hacían activismo, también hacían investigación. Las personas que estaban en la academia también producían activismo. Entonces, era más bien una mezcla de esas dos posiciones, más bien híbridas, y ahí produjeron algunas discusiones interesantes, porque la primera vez que en Brasil se hacía de una manera colectiva. Lo que había antes, empezando en los 1990, en Brasil era una discusión más bien sobre las sensibilidades, sobre las cuestiones más que venían de la clínica psicológica de hombres en crisis, o sea, hombres que no más soportaban el peso y este orden de la masculinidad en sus vidas y empezaron a sufrir y traían entonces este sufrimiento para el espacio del cuidado, que era el espacio clínico de la psicología. Entonces habían exponentes hombres, en general hombres blancos de clase media, que se construían desde una perspectiva de pensar lo que hoy yo podría llamar de una perspectiva más bien liberal de la masculinidad. O sea, pensaba más bien de las posiciones de los sujetos en crisis frente a este modelo cultural ideal de la masculinidad. Entonces, a fines de los 1990, o sea, 1995, 96 más o menos, empieza en São Paulo, un grupo que hoy no existe más, pero las personas que hacían parte de este grupo siguen de alguna manera haciendo trabajos súper interesantes en otros espacios, que era el GESMAP, que era Grupo de Estudios sobre Sexualidad Masculina y Paternidad, que era organizado por una ONG que se llamaba ECOS, que se llama, todavía existe, ECOS, Sexualidad y Género y Comunicación, y involucraba a hombres y mujeres desde diferentes perspectivas, que habían personas, la gran mayoría eran mujeres feministas que empezaron este proceso, y también habían personas de la universidad, personas de otras ONGs, y como nosotros, yo y Jorge, que somos fundadores del Instituto Papay, que empieza en 97, como ha dicho Gary, junto con Promundo y otras organizaciones, ya como fruto de este movimiento que empezaba en Brasil a construirse de una manera más colectiva. Nosotros entonces con este grupo empieza un proceso más colectivo, no era solamente más un hombre hablando de su experiencia, sino personas, hombres y mujeres, mirando de esta perspectiva más crítica y más política sobre la masculinidad, aunque reconozca que la sensibilidad sea también política, que la intimidad es seguramente política, pero en aquel momento empezábamos a construir otras miradas y ver cómo las organizaciones, las instituciones, la cultura promovía de alguna manera una reproducción social sobre masculinidad y este modelo central de masculinidad como el único y muchas veces sin reconocer incluso los problemas que estos modelos creaban incluso para la vida de los hombres. Mirábamos en aquel momento, por ejemplo, sobre datos epidemiológicos, sobre salud de los hombres, y percibíamos datos que estaban ahí hace años y nadie lo percibía. Por ejemplo, que los hombres en las Américas viven menos que las mujeres. No solamente en las Américas, pero también en otras regiones. La vida, la expectativa de vida de los hombres es menor, es no sé, más pequeña, se dice, menos años que las mujeres. Y también las enfermedades y las causas de mortalidad de los hombres también estaban dirigidas a este modelo
de masculinidad, porque muchas veces estaba organizado desde la perspectiva de lo que llamamos de causas externas, o sea, no eran enfermedades que se construían desde dentro a fuera, sino de fuera adentro, o sea, la violencia, el homicidio y tantas otras, uso no saludable de las drogas, cuestiones de tráfico, o sea, cuestiones culturalmente construidas, incluso posicionadas desde una perspectiva de que masculinidad es casi como, la expresión de la masculinidad sería el riesgo, o sea, la prevención sería mucho más una experiencia de la perspectiva de las mujeres, del feminismo, y para nosotros el riesgo sería una construcción de afirmación de masculinidad. Entonces, en este momento, cuando empiezo a acercarme de este tema, de este campo de investigación, no había muchas producciones intelectuales, publicaciones sobre el tema, no había tantos grupos que pensaban sobre esas cuestiones, pero había esas dos herencias. Y ahí quería acrescentar a la cuestión del movimiento feminista, que seguramente es la base de donde se construye toda la discusión que hacemos hoy. O sea, desde el activismo y de la academia feminista se produjo muchas discusiones sobre la masculinidad, porque discutiendo el derecho de la mujer al espacio público, seguramente que por contrapunto, se promovía también una discusión sobre la experiencia de la masculinidad en el espacio privado, por ejemplo. Entonces, y la propia concepción de feminilidad se construyó después del movimiento feminista de una manera mucho más amplia, mucho más rica y mucho más compleja. Pero también el movimiento LGTB es un movimiento que construye también una discusión desde una perspectiva de cuestionar estos modelos centrales de conducta y de producción de comportamientos humanos. Entonces, los 2 últimos minutos que tengo, voy a hablar más bien de que creo que estas preocupaciones que nosotros hoy estamos aquí dialogando son discusiones que no empiezan ahora, empiezan hace muchos años, antes mismo de cuando nosotros empezamos a construir colectivos, y que vienen de esta herencia del movimiento social LGTB y movimiento social feminista, que entran también incluso en la academia para mover conceptos y teorías y formas de producción. Y pensar que hoy 2 retos que me pongo a pensar en este modelo de estas 2 herencias, perdón. Una es pensar las masculinidades colonializadas, en algunos países las masculinidades negras, y ahí estoy dialogando mucho con el feminismo negro, que empieza a pensar desde hace décadas, la cuestión de la mujer negra en el proceso del feminismo, y ahora necesitamos pensar también, hace tiempo ya, pero nunca es tarde, y también la cuestión dentro del campo de la sexualidad, pensar la existencia, no solamente la visibilidad, sino la existencia de transmasculinidades, que nos promueve discusiones importantes, no para entender qué significa la transmasculinidad y tampoco para catalogarla, sino para empezar un otro proceso de desconstrucción de nuestra discusión amplia sobre masculinidad. Entonces, sí genera, incluso porque empieza a nombrarla así, porque antes hablábamos como si fuera solamente una y única y global. Entonces, seguimos, ¿vale? Querido Bene, muchísimas gracias. Como siempre, valoro mucho este tránsito que haces para convertirte del portugués al español, ¿no? Muchísimas gracias, Bene. Eric, si estás de acuerdo, cerramos contigo hasta con 10 minutos para hacer un primer acercamiento al tema desde tu experiencia, desde tu perspectiva. Bien, como pasa como a Beno, 10 minutos es una eternidad o muy poquito tiempo, las 2 cosas. Para seguir comentando en la línea, ¿no? Yo creo que, siguiendo un poquito las palabras de Pere, estamos realmente en un proceso de revisión permanente, y ese es el principio del trabajo para las masculinidades, para el propio movimiento meneillo. Gary, es cierto que todavía no somos un movimiento como tal, o no podríamos normarnos como tal, pero yo sí hablaría de ese meneillo que hablamos aquí en esta parte del planeta, que es el movimiento, que ya no caemos en un autobús, como bien decía Pere. Ya cada vez somos más, ya cada vez hay más hombres que naturalmente se manifiestan en igualdad y que progresivamente lo hacen
abiertamente, ya no solamente en lo privado, ¿no? Como aquellos que hablan en catalán en privado. Sí es cierto que hemos cambiado en una cosa muy importante. El otro día veía en televisión uno de los protagonistas de este partido extra conservador, que tenemos la repetición en tantas partes del mundo, está ocurriendo en Brasil, ¿verdad, Bene? Está pasando mucho también en Estados Unidos, en todos lados hay este reconservadurismo radical donde se ve que claramente estamos en una situación de vuelta atrás para alguna parte de la sociedad. Y sin embargo, veía a este hombre que era de lo más ultraconservador y al tiempo que estaba diciendo cosas extraordinariamente machistas, volviéndose a ese discurso de la caverna, de repente empieza a utilizar palabras y empieza a modificar su lenguaje para ajustarse a este nuevo mundo, que es un mundo de feminismo, de cambios y de igualdad. Y poco a poco en su discurso fue incluyendo cosas que tenían que ver con esto que nosotros trabajamos, que es los hombres por el cambio. Es muy curioso, ¿no? Que este proceso se esté dando porque está tan interiorizado que ya ningún hombre puede salir a la calle y no darse cuenta que puede ser un agresor. Que ya ningún hombre consciente o mínimamente consciente puede tener una relación con una pareja y no hacerse una revisión de sí mismo. Puede suceder, por supuesto, tenemos una parte de la población todavía ciega, pero sí que existe este movimiento social impulsado sin duda por las mujeres y por el feminismo, pero creado también por esta necesidad de retroalimentarnos de otras formas de ser que vayan a favor de nuestra salud en posiciones diferentes, en lugares diferentes, y bueno, y que crean realmente posibilidades diferentes para los hombres del futuro. Para mi hijo de 7 años, para mis alumnos y alumnas cuando voy a un centro. Y esto para mí es algo claro desde el principio. Yo comienzo a investigar y a trabajar sobre masculinidades a partir de un proyecto que es un proyecto europeo. Es la primera vez que desde Europa se plantea una investigación a través, por supuesto, de un grupo de mujeres, entre ellas ya la dirección del programa Amparo Tomé, Marina Subirat, empiezan a hacer un programa de investigación sobre las masculinidades en adolescentes. En este proyecto yo participo como investigador asociado y lo que me doy cuenta es que realmente es cierto que hay una diferenciación profunda en la identidad, en la forma en que nos construimos, pero también y sobre todo en la forma en que somos educados y en que la sociedad nos reproduce como hombres. A partir de ese momento surge mi inquietud y desde luego hay mucho de ese primer movimiento meneillo que es el que queda acostado cerca del movimiento feminista y de las asociaciones feministas. Para mí, un elemento singular es el proceso que sucedió en Nicaragua en Puntos de Encuentro. Es una asociación feminista que sin duda se retroalimenta por la participación de muchos hombres, entre ellos Osvaldo y otros compañeros, que empiezan a investigar con los hombres y el porqué, no solamente de la violencia, sino el porqué de cómo se pueden construir los hombres en paz, que para mí me pareció un punto magnífico, ¿no? Es como, vamos a construir las masculinidades, pero en lugar de pelearnos con las que ya tenemos, vamos a construir en positivo otras nuevas. Y en ese camino continúo, es decir, parte del proyecto Ulises que llevo a cabo, parte del último congreso que estamos desarrollando sobre hombres en cambio desde la coeducación integral. La idea es siempre la misma, es construir en positivo esas otras formas posibles de ser hombres. En palabras de alumnos míos, profe, ya tenemos claro lo que no podemos hacer, ahora por favor, ¿me puedes explicar cómo hacer para ser un hombre diferente? ¿Cómo hacer para ser un hombre en igualdad o planteármelo de una forma diferente? Yo creo que eso es un elemento clave para darnos cuenta de que ese cambio es posible. Me alimenté en su momento, tanto yo como mi grupo, de toda la experiencia de Promundo, de Papay y de tantas otras organizaciones al otro lado del charco que sin duda han sido para nosotros referentes, Coriac y tantas otras, Salud y Género, Conveno, tantas otras que nos han dado y han alimentado y retroalimentado ese movimiento, ¿no? Esa necesidad de mirarnos y, como bien decía Pere, no dejar de mirarnos. Porque aquí también hay un poco esta cosa, y en cierta parte del movimiento, del meneillo de hombres, sí queda esta cosa de yo ya soy feminista, yo ya no soy machista, ya no cabe dentro de mí. Y yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Es como la inocencia de los niños o el porqué de los niños, que no hay que perder esa capacidad de ser crítico de forma permanente. Pues en el caso de las masculinidades, que hasta la propia palabra a mí me hace daño, porque teníamos que inventar otra palabra que ya no fuera masculinos que nunca, sino que fueran otras masculinidades diferentes. Y realmente poder revisarnos, vernos, mirarnos a nosotros mismos, entre nosotros, que es otro de los elementos fundamentales. Una de las cosas que me interpela a mí como hombre es algo que desde el principio del movimiento meneillo en España se lleva trabajando como eslogan y como participación. El silencio nos hace cómplices, por lo tanto no podemos permanecer en silencio frente a las acciones de violencia. Frente a las acciones cotidianas a nuestro lado, frente a nuestras mismas, porque como hombres estamos en un sistema patriarcal en el lugar de poder, con lo cual vamos a generar esos modelos de daño y de violencia sobre las mujeres, sobre lo femenino, sobre otros hombres diversos, cualquier tipo de forma masculina que no sea la hegemónica estandarizada.
Y qué bueno que podemos hacerlo y hacerlo de forma continua. Yo creo que esto no tiene fin. Yo llevo ahora mismo pues, posiblemente unos 25 años trabajando conmigo mismo, con las masculinidades, con otros hombres al lado de las mujeres, y tengo la sensación de que estoy cada vez al principio, ¿no? Que volvemos otra vez a retomar, a recolocarnos en esa capacidad crítica y de reinventarnos. Igualmente, para mí fue un momento muy importante el primer congreso que hacemos en España, en Toledo. Hay uno luego magnífico internacional en el 2001 en San Sebastián, pero previo a ese hay una especie de coalición entre personas tan interesantes como José Ángel Ozoya, como Hilario Sáez, Fina Sanz, gente de Portugal, de España fundamentalmente, pero gente que nos reuníamos para poder repensarnos y ver qué podíamos hacer con esto del cambio de los hombres. Porque el cambio de las mujeres ya estaba en proceso, pero hacía falta reactivar desde en ese momento, tanto desde la sexualidad y el género, como desde la propia acción educativa, porque en ese marco estábamos todas las personas que participamos en ese encuentro en el 97. En ese caso éramos 27 profesionales, era un pequeño grupúsculo de gente que pensaba en esto de repensarse en la masculinidad de una forma diferente, pero con el apoyo internacional de muchas otras organizaciones que ya estaban en funcionamiento. A partir de ese momento yo creo que surge en España no solamente el movimiento, no solamente la red de hombres por la igualdad, que ese es el germen, no solamente organizaciones como AIG, que ha sido muy potente y sigue siéndolo, y que hay gente muy interesante en el desarrollo tanto de grupos de reflexión como en el desarrollo de actividades, formaciones. Sabemos que un poco también este movimiento ha ido un poco paralelo a la capacidad de subvencionalidad, es decir, de subvencionarnos, de darnos recursos para poder llevarlo más allá. Afortunadamente, quien hemos tenido mucha suerte, no hemos terminado de trabajar nunca, no hemos parado en ningún momento, pero a veces con mucha dificultad. Y esta es otra de las realidades. Las políticas de igualdad se siguen haciendo al margen de los hombres. Ahora, y muy lentamente, muy despacio, se empieza a considerar lo importante que es hacer políticas de igualdad con hombres. Porque si no, estamos a mitad de camino. Porque si no, también las políticas de igualdad son políticas de mentira. Son políticas con la mitad de la población, con el 50,8% de la población, pero sin considerar que cuando lleguen a su casa se van a encontrar un hombre a su frente. Y en nuestro cambio está precisamente ese proceso, ¿no? En poder decirle a ese hombre y a tantos otros que se repiensen, que se remiren, que se vean al espejo. En mi experiencia, por ejemplo, con hombres agresores, no hay una solución perfecta a un hombre agresor, excepto que la sociedad cambie y no admita ese tipo de comportamientos. Sin embargo, para que esto suceda hace falta que todos los hombres tengan esa capacidad crítica, toda la sociedad mire de forma crítica a ese hombre. Todavía en España, cuando una mujer sufre violencia, recibe la mirada y el aislamiento social. Incluso tiene que marchar de su pueblo, de su lugar, de su localidad y irse a otro lado. Sin embargo, cuando es un hombre el agresor, sigue tomándose las cervezas, las cañas en la cantina, en el bar de la esquina, como si nada hubiera pasado. Entonces, para que realmente este proceso y este cambio, este movimiento de hombres sea real, tiene que ser global, tiene que competir, tiene que colocarse en el lugar de cada hombre, en la mente de cada hombre y por supuesto de cada mujer, para no reconocer o no normalizar a ese hombre en violencia. Yo creo que es un poco la clave, ¿no? Algo que se intentó en su momento en el Ministerio de Igualdad en España en el 2008, con el primer movimiento dentro del propio modelo institucional de incluir programas específicos con hombres. De ahí surgió un teléfono de información para hombres, para modificar los modelos tradicionales patriarcales de los hombres. De ahí surge la necesidad de plantear estrategias conjuntas a nivel educativo, a nivel de intervención con hombres violentos, porque si no hay una intervención con hombres violentos, parece que no pasa nada, que todo está bien. Lo único que tiene una condena y a veces ni eso. Entonces hace falta un poco más, que haya realmente una sensación de que han hecho algo que no corresponde, que es delito. Y para eso no había un acuerdo a nivel nacional en España y a partir del ministerio surge. Luego hemos tenido muchos avatares en todo este proceso, pero sobre todo lo importante de estos últimos años, desde 2006 prácticamente, es que ese movimiento de hombres, ese meneillo, ha ido calando profundamente en la sociedad, calando incluso dentro del movimiento feminista, que cada vez está más cercano al movimiento de hombres, menos reacio a que los hombres cambiemos o hablemos sobre igualdad. Y qué bueno que sea así, aunque siga habiendo voces críticas y siempre estamos bajo sospecha, pero qué bueno que también podamos estar bajo sospecha. Es decir, yo no quiero que alguien me considere hombre igualitario, yo no quiero llegar a un centro educativo y cuando la profesora me dice, oye, qué bien, cómo has llegado a los chavales, qué bueno que esto lo diga un hombre. A mí me lleva el alma, porque qué bueno que esto se diga. Da igual que sea un hombre, que sea una mujer, que sea quien sea, pero por favor, no me aplaudas, no me signifiques, ni me coloques en el lugar de poder por representar la igualdad como hombre, porque eso es volver exactamente al mismo lugar del que venimos. Así, por lo tanto, la masculinidad tendríamos que empezar a llamarla de otra forma. Muchas gracias a todos y, por supuesto,
Alfredo, por tenernos aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Renombrar la masculinidad, no solamente conceptualmente, sino reinventarse desde las identidades. Gracias a los cuatro por esta primera aproximación que han hecho. Han nombrado referentes, aportes importantísimos. Me llama la atención los nombres que has citado, desde donde lo citas, Eric, y el nivel de aporte de Promundo, del Instituto Papá y de Puntos de Encuentro de Salud y Género de Corea, referentes y aportes desde la región latinoamericana. Ya iremos profundizando cómo nos juntamos para propiciar estas transformaciones. Quisiera preguntarles, para quien desee tomarla de inicio, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Es decir, ¿qué ha servido, qué no ha servido en el trabajo que hemos hecho en estas décadas? Compañeros, ¿quién primero? Gary, ¿quieres? Bueno, yo creo que el recordar como, bueno, Pere bien nos recordó, y creo que bien recordar la humildad de cómo entramos en ese campo, de cuestionar cómo las masculinidades crían y nos influyen, digamos, que llegamos a ese espacio ocupado necesariamente por las mujeres que empezaron. Entonces creo que sobre todo ese espíritu de humildad, de colaboración y no de dueños de la verdad, me parece fundamental. Me parece que mantener, y Eric lo comentó muy bien también, mantener ese espíritu de que el personal es político, o sea, nunca llegar a esa idea de separar los hombres buenos y los hombres malos. Y nosotros estamos, o sea, más allá de esas conversaciones, creo que es fundamental también, ¿no? Y regreso a lo que yo mencioné al inicio de las alianzas. Creo que el mundo de captar recursos, el mundo de nuestras investigaciones medio nos obliga a enfocarnos y ser especialistas en el tema, pero creo que las mejores conversaciones que yo he tenido sobre ese tema es que cuando cruzamos con gente de medio ambiente, gente de derechos humanos, gente de derechos de los niños y primera infancia. Creo que ahí encontramos la riqueza, digamos, de cómo el tema de masculinidades y hombres como aliados puede tener más impacto, ¿no? Y no dejar, yo creo que otro pecado, para llamarlo así, que entramos de vez en cuando es como entrar como culpabilizando o con un discurso de culpa, en vez de la promesa de una postura igualitario, de derechos, interseccional, o sea, de no entrar en las conversas con los hombres, o sea, sí hay que cobrar, pero nunca parar de invitar. Entonces, tal vez por mí yo encuentro ahí la filosofía que nos ha funcionado más. Gracias, Gary. Han mencionado cosas importantísimas en cuanto a las lecciones aprendidas en este tránsito. Ya Eric hablaba de la importancia de educar en positivo y ahora haces énfasis en no culpabilizar, sino asumir las responsabilidades. Pero en su primera intervención hablaban sobre la importancia de escuchar más y hablar, pronunciarse menos. Levantaste la mano, Pere. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? ¿Qué sirve y qué no sirve en estas aproximaciones? A ver, yo ubico el tema para entender quién me ha enseñado, de dónde he encontrado este alimento. Y al margen de los marcos, no solo teóricos, porque los feminismos es una ética, es vida, no es marco teórico, pero también ya dando, por supuesto, el encuentro, la escucha, está sobre todo en el diálogo, en los diálogos con otros hombres, donde ambos nos acercamos. El ejemplo que lo conocemos son los grupos de hombres cuando realmente se da este espacio
de seguridad, de confianza, y donde se vierte desde el yo aquello que es transformador. Y voy a tomar esto como punto de partida desde donde yo he aprendido, y a la vez voy a recoger algo que acaba de decir hace un ratito Eric, porque yo he dicho que hablo desde lo local, hablo desde lo pequeño, porque además estoy en un territorio pequeño, y esto no para minusvalorar nada, sino simplemente porque es una realidad muy constatable. Ahora bien, ciertamente tenemos que pensar hacia lo global y saber que nos alimentamos de lo global y ahí aprender. ¿Qué pasa ahí? Las lecciones que aprendemos a veces quedan como dislocadas, descolocadas, ¿no? Yo cuando analizo lecciones aprendidas tengo muy presente aquellas que me llegan desde la ternura, desde lo que me remueve realmente, no solo en referencia a lo que dije antes, yo también he sido, sino en cómo crezco, en cómo transitar con esto. Mirad, una nota de hoy, de actualidad. He escuchado una parte, porque no he tenido tiempo de todo, una entrevista que le hacían en una radio de Cataluña a Viggo Mortensen a cuenta de su última película, no sé el nombre cuál es. Y entonces ahí me llegó como este hombre que habla de cómo ha construido este relato desde su experiencia personal, cómo lo ha construido mirando la realidad de una persona, en este caso habla mucho de su padre, una persona con Alzheimer. Entonces, ¿cómo entramos los hombres en esta dimensión de la ternura, de la colaboración y no de la competitividad, de la guerra, de esto que nos viene dado como que si no estamos así, ¿no? Entonces, ahí están mis lecciones y desde ahí trato de trasladarlo en nuestro ámbito, en el ámbito de lo que es el espacio de radio y las otras actividades que vamos realizando como asociación. Muchas gracias, Pere. La reapropiación de la ternura incluso se vuelve una reivindicación y un lugar de resistencia y de transformación hoy en día. Gracias, Pere. En ese orden, Eric y luego Bene, quisiera empezar a explorar, sobre todo en esta coyuntura que vivimos, frente al índice de feminicidios que padecemos a lo largo de Latinoamérica o del otro lado del charco. Los hombres siguen violentando en manada sexualmente. ¿Cómo dar respuesta? ¿Cómo seguir dando pasos que sean contundentes hacia la igualdad tras estas lecciones aprendidas? Eric y luego Bene. Pues totalmente de acuerdo con lo dicho por Gary y por Pere. Hay que no creerse los cambios. Yo creo que durante mucho tiempo el movimiento de hombres y parte de los hombres que estábamos ahí nos creímos parte de ese cambio. No hay que dejar de creer, no hay que dejar de seguir construyendo, hay que intentar ver qué es lo que está sucediendo, porque creerse los cambios es no pensar en toda la diversidad masculina, en todas las posibilidades de cambio de los hombres y en todo ese futuro posible, ¿no? Para mí el aprendizaje fundamental, el cruce de culturas, el pensamiento y algo que va justo en la dirección en la que lo estabas preguntando, ¿no? Para reconocer los cambios ahora. El tema del COVID, el aislamiento, el poder pasar un tiempo más en casa, el que de repente se convierte lo privado en lo primero en lugar de en lo último. Esto ha puesto en la balanza dos cosas. Los hombres que han estado en casa reviolentando a su pareja como nunca, es decir, más hombres en casa significa habitualmente más niveles de violencia para las mujeres y para los niños en ese hogar, pero también ha significado una cosa muy importante y ha sido el reencuentro de los hombres con lo privado, con los espacios de cuidado, con los espacios de buen trato. Entonces, quien estaba en el maltrato ha hecho de ello un espacio abierto, un campo de fútbol para hacer sus propios partidos de violencia, pero quien estaba en la línea o en la dirección de construirse de otra forma y poner en duda este sistema patriarcal, reproductivo, capitalista, neoliberal, donde todo lo importante es hacer y no sentir, donde lo importante es lo efectivo y no lo afectivo, pues de repente ha tenido la oportunidad de tener ese tiempo, un tiempo propio, un tiempo para la casa, volviéndonos locos entre el ordenador y la tarea
online, pero desde luego también con la capacidad de pasar más tiempo con los nuestros, más tiempo en el hogar, más tiempo en el espacio de casa. Entonces yo quiero destacar de nuevo, como bien decía Gary, esa construcción en positivo, no solamente andar castigando y lo que ya no funciona, que lo sabemos, sino creando en positivo. Espacios de parón como este del COVID, como este momento histórico donde la violencia sexual por fin se ve a los ojos vista, donde ocurre la manada en España, donde ocurre que hay un movimiento Me Too, donde hay una declaración consciente de muchas mujeres y cada vez más hombres de que la violencia sexual no puede ser a estas alturas en esta democracia, en estos espacios supuestamente democráticos, pues es un buen momento para hacer ese parón y darnos cuenta, reconocernos, reconocer esas situaciones de violencia y cambiarlos. ¿Cambiarlos desde dónde? Desde el fustigamiento y el entonar el mea culpa. Yo creo que eso pertenece al pasado y a otro tipo de morales y culturas que ya no deberían ser las nuestras. Yo creo que llega el momento de la acción, del cambio, de algo que decía Saramago que es fundamental, que es darnos cuenta, pedir perdón, pero sobre todo reparar. La reparación para mí viene de la mano del buen trato y de los espacios de cuidado. Sabemos que hay una proporcionalidad directa, es decir, hay un aumento de los espacios de cuidado, por lo tanto hay una reducción de los espacios de violencia. Es muy raro encontrar una persona que esté en el buen trato, en el cuidado, en la crianza igualitaria y que esté al tiempo en los espacios del machismo, la agresión, la violencia. Por lo tanto, cultivemos precisamente eso, haciendo caso a esa primera investigación de puntos de encuentro, de hombres contracorriente, descubramos, por ejemplo, cómo hacen los hombres para no ser violentos. Esos poquitos hombres que no han sido o no han querido ser o han sido lo menos posible violentos, ¿cómo lo han hecho? Y para mí ese es el aprendizaje fundamental. Ese es el comienzo, ¿no? Y el comienzo en positivo, buen trato y cuidados. Empezar a documentar, a sistematizar las buenas prácticas, las que están basadas en el buen trato. Sabemos mucho de prácticas que se basan en el maltrato. Nos estás haciendo una invitación para hacer una revisión y un posicionamiento a las buenas prácticas. Qué interesante, Eric. Muchísimas gracias, mi querido Bene. Además de este escenario que ya hemos estado analizando y que es suficientemente confrontador, tenemos los discursos más fundamentalistas y el avance de las derechas en muchas de nuestras regiones. ¿Cómo dar respuesta a esta coyuntura de manera certera, de manera más responsable? ¿Cómo caminar hacia la igualdad en esta coyuntura tan especial? Y creo que es desde ahí que me gustaría comentar un poco, porque yo creo que una de las lecciones aprendidas, se puede decir así, de los últimos años, es una cosa que ya había apuntado una feminista en un evento en 1998, que Gary te acuerda muy bien, de Sonia Correa, que es una brasileña que trabaja con el tema de derechos sexuales y reproductivos hace muchos años, y ella decía que no basta involucrar a los hombres para promover cambios profundos. O sea, los cambios prácticos en general son superficiales. Lo que necesitamos es hacer dos cosas con la misma mirada, o sea, con la misma inversión, que es sí involucrar a los hombres y los hombres pensados desde múltiples posibilidades de construcción de sí como hombres, pero también hacer una inversión en una revolución cultural, una resignificación cultural. Porque, por ejemplo, no es por casualidad que hoy en el mundo los países que tienen más casos de contaminación por COVID sea Estados Unidos y Brasil. Son dos países que en los últimos años han reproducido la más insalubre, la más enferma, la más, no voy a decir tóxica, porque creo que tóxica es muy poco, la más hegemónica masculinidad que se puede existir. Y estos hombres promueven una política, si se puede decir que es una política, de desgobierno sobre salud muy basada justo en las cosas que estamos hablando sobre socialización de los hombres, que los hombres no se cuidan, que los hombres no cuidan a los otros, que necesitamos cambiar esta práctica de los hombres con respecto a cuidado. Pero estos dos hombres, estos dos presidentes que hoy organizan la política pública de salud en esos dos países,
reproducen un modelo cultural de masculinidad en la política. Entonces, creo que ya hace tiempo que no se puede solamente construir grupos de hombres, hablar con hombres, dialogar con hombres, sino hacemos una crítica profunda sobre los modelos de masculinidad que todavía manejamos, construimos y seguimos, porque son muy fuertes, no se cambian fácilmente, no se puede cambiar con un proyecto. Muchas veces los donantes, cuando nos llaman para construir un proyecto, muchas veces quieren una cosa muy organizada, casi como una propaganda de productos de limpieza. O sea, si tú pones los hombres ahí en esta herramienta pedagógica, va a salir los hombres mejores, hombres más equitativos y todo. No se puede hacer mágica. Entonces, sí, tenemos que mirar más dónde están los hombres. Los hombres están en las políticas en general, incluso con el poder de decir sí o no, están en los puestos más altos que dirigen y que deciden sobre las economías mundiales. Y estos hombres ahora exponen su masculinidad, este modelo que para nosotros parecía cosa de pasado. O sea, nosotros hoy estamos discutiendo si la ciencia es importante, estamos discutiendo si el globo es redondo o no. Estamos haciendo cosas que parecían tontería, como si fueran chistes de bar, y no. Y esto seguramente que afecta a las personas de una manera diferente. Y hay la segunda cosa que además de pensar esta necesaria revolución cultural, creo que también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pera sobre la importancia del local. O sea, esos modelos culturales se organizan de maneras diferentes en los países, en las provincias, en las ciudades, en los barrios. O sea, cuanto más cercanos estamos de las personas, de la vida cotidiana, percibimos que las cosas se manejan de una manera diferente. O sea, el modelo cultural que organiza la masculinidad no es el mismo modelo que organiza la vida cotidiana de la gran mayoría de los hombres. Entonces, esta mirada es necesaria desde una perspectiva más amplia de políticas públicas, de cultura, de sociedad. Y ahí cuando pienso en local, estoy pensando mucho pero en la construcción de las Américas. Para nosotros hoy es muy importante dialogar sobre los procesos de colonización que empieza y que concluye de una manera ahí, pero sigue con marcas de colonialidad muy fuerte. En nuestro país, estas marcas están muy claras y todavía no hemos percibido la importancia de coaliciones entre movimientos. Por ejemplo, movimiento por igualdad de género, dialogar más con el movimiento contra el racismo, dialogar más con el movimiento LGTB, porque son alianzas necesarias para construir otros caminos. Y creo que es necesario reconocer que las historias se construyen desde esas perspectivas. No es por casualidad que estamos aquí sin ningún hombre negro en esta sesión. Y no es culpa de la persona que invitaron, no. Es porque es parte de un contexto más amplio, donde son pocos los hombres negros que tienen visibilidad en este campo. Por ejemplo, los hombres trans, ¿dónde están? Están discutiendo sexualidad, porque no están acá y aquí discutiendo masculinidad. O sea, es necesario pensar las invisibilidades de masculinidades y me preocupa mucho esta cuestión que más bien de construcción de un proyecto político, ético y estético de masculinidad que no pasa solo por grupos organizados y cambios de hombres. Creo que es necesario ampliar más nuestra mirada. Gracias, querido Bene. Tan importante quienes figuramos como quien no figura. El poder que tiene la invisibilización también en la inclusión y en la integralidad. Gracias, Bene. Mi querido Gary, en caso de que tu respuesta fuera afirmativa, es decir, ¿cómo traducir este movimiento, esta revolución cultural en políticas públicas? Y digo, es importante que se traduzca en políticas públicas,
sean incluyentes, integrales, para continuar con la idea que pone sobre la mesa Benedito. Y segundo, cómo hacerlo, ¿no? Cómo de alguna manera empatar estos procesos que me parece que llevan ritmos absolutamente distintos, a veces contrarios. José Alfredo es el hombre de las trampas. Sus El hombre preguntas de son especiales. No voy a intentar contestar cómo hacer, pero lo que puedo decir es más bien sobre experiencias. Hoy en Brasil tenemos una política pública de salud de los hombres, ¿vale? Es una política que ya existe hace más de 10 años. Hemos participado incluso como movimiento social, Papá y Promundo y otras organizaciones, e incluso también universidades en la construcción de esta política, porque el gobierno en aquel momento en Brasil era un gobierno que se definía desde una perspectiva política de izquierda y que tenía la igualdad de género como un punto importante. Entonces, ya tenemos esta política. Lo que pasa es que los cambios de política no son cambios puntuales. Hoy la mirada que tenemos después de 10 años mirando la política de la salud de los hombres es que es una política isolada. Es una política casi que autónoma dentro de un sistema más complejo de salud pública en Brasil. Eso se pasó también con la política de salud de las mujeres, pero hoy, después del gobierno Lula y después del gobierno Dilma, se construyó y todavía no han conseguido, no han logrado cambiar y no matar esta perspectiva. La salud de la mujer no está solo en una política, está amplia. O sea, está en varios campos de acción y de posibilidad de pensar prevención y promoción de salud a la experiencia y la vida de las mujeres. Lo que creo hoy es que no vas a tener una política, es necesario, importante, o sea, si no hubiera, no teníamos posibilidad de dialogar, incluso de hacer una evaluación importante, incluso estamos hoy haciendo esta investigación que involucra 5 universidades en Brasil, mirando a lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado. Y lo que no hemos logrado es ¿cómo se dice? La interseccionalidad pensada como posibilidad, como conceptualmente, pero también la intersectualidad, creo que es así la palabra, o sea, pensar dentro del sistema de políticas públicas cómo el sujeto hombre, el cuerpo de los hombres, la salud, las cuestiones relacionadas a los hombres puede estar en varias políticas, porque la política de cuidado de niños es una política que se puede tener y es necesario que haya la participación de los hombres y acciones dirigidas a los hombres. La política de trabajo, políticas dirigidas al trabajo con derecho, muchas veces hablan sobre los hombres, por los hombres, pero no hablan sobre masculinidad. Entonces, lo ideal sería una política más, nuestro deseo, una política más con varias ramificaciones que se pudiera entrar en varios campos. Entonces, eso sería un reto que tenemos hoy. Como el reto de llevar intersectorialidad del portugués al español, mi querido Bene. Mira nada más. Gracias, muchísimas gracias por dar la trampa y dar respuesta. Mi querido Gary, Pere, Eric, de que hemos avanzado, hemos dado pasos hacia la igualdad, en que hemos avanzado y cómo traducir estos avances en las políticas públicas dentro de sus contextos. ¿Hay alguno de ustedes que quisiera profundizar? Sí, si no hay, sí, bueno, voy con Eric y entonces empezaría a retomar un tema sobre las proyecciones. Desde su mirada, ¿qué es lo que proyectamos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos antes de una última ronda de conclusiones? Adelante, Eric. Muy rápido. Yo creo que, por ejemplo, en España el avance ha sido legislativo. Efectivo, hasta cierto punto, dependiendo también del momento y de la intención política, y a veces también la intención política se vivencia en presupuesto para poder llevar adelante esa ley.
Tú puedes llevar adelante una ley de diversidad, pero si no le das el aporte suficiente para hacerlo extensiva, para explicar en qué consiste esa ley y saber qué tipo de consecuencias tiene a nivel social y hacer una investigación sobre sus consecuencias, pues muy posiblemente se quede nada más sobre el papel mojado. Yo creo que hemos avanzado en leyes, pero no siempre en acciones. Lo que sí es cierto es que hemos avanzado en conciencia social, en conciencia crítica. Yo eso sí lo noto especialmente en el campo que yo trabajo, que es la coeducación. Es el ámbito de intervención en igualdad en las escuelas. Cada vez hay más presencia de la palabra masculinidad, con todas mis reticencias a la palabra, pero con la idea de que es importante trabajar con los hombres. Para mí es un avance fundamental. Y también hacerlo de una forma permanente y continua, es decir, no solamente aprovechar el 25 de noviembre, el 8 de marzo, sino entender que la educación, exactamente igual que las políticas intersectoriales, como decía Bene, son necesarias en todo el año, en todo el proceso. La igualdad no es una cuestión de un día 8 de marzo, es una cuestión de modo de vida y de relación. Entonces, transversalizar, hacer que ese concepto, ese valor que es la igualdad, esté presente en todos los momentos y especialmente con una mirada específica a los hombres. Para mí ese es el avance. Ojalá haya muchos más, ¿no? Estamos en el proceso de conseguirlo. Muchísimas gracias por el trabajo, Eric. Justo, Gary, aprovechando que levantas la mano, un poco plasmando cuáles son las proyecciones, entendiendo de dónde venimos, en qué se ha fundamentado el trabajo durante estos años, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que hay que promover? Adelante, Gary. Bueno, me gusta bastante las ideas de Eric sobre la cuestión de la escuela, porque de hecho donde siento un optimismo es qué tanto hay una generación nueva, no solamente en los espacios más privilegiados, donde esas palabras de diversidad sexual, sobre una visión interseccional que mira no solamente raza y etnia, como también cruza con género y también la igualdad social. O sea, yo creo que esa inversión de esa educación crítica y también diría de hacer normal algunas de nuestras acciones. O sea, Promundo viene de una línea bastante de Paulo Freire, de esa conciencia, ¿no? La importancia de una conciencia colectiva sobre igualdad y sobre derechos, pero al mismo tiempo creo que hemos aprendido que en algunos momentos no siempre vamos a esperar que esa revolución cultural pasa, al mismo tiempo vamos a intentar con algunas políticas públicas. Por ejemplo, miramos la cuestión de las licencias parentales en los países nórdicos. De cierta forma, fue resultado de una reflexión crítica, consciente, pero al mismo tiempo obliga. La Suiza acabó de pasar, el último país en Europa, con días de licencia de paternidad, que son 2 semanas obligatorias. Ya no más negociando con los hombres si lo van a tomar, qué van a hacer, y medio confiar que las familias van a negociar ahí quién va a hacer qué. O sea, creo que lo que Benedito mencionó del trabajo en el programa de la salud del hombre no es solamente cambiar la conciencia de los hombres con campañas y reflexión, pero también cambió la infraestructura. En la sala de espera, material para el hombre, y en la sala de consulta, que hay una silla para él, que la enfermera, generalmente la enfermera, hable con él y lo incluye en el proceso, lo invita para una cita la semana después. O sea, creo que algunas prácticas básicas necesitamos para ser normal que conversemos sobre ese tema y cambiamos la mirada hacia los hombres, como al mismo tiempo esa revolución cultural de la conciencia que necesitamos. Entonces, tal vez de ser creativo con algunos pequeños actos de cambiar grandes sistemas y al mismo tiempo, para mí, confiar en la generación joven que ya tiene una visión sobre esos temas, inclusive más allá de la nuestra. Entonces, para mí, tal vez son mis 2 apuestos para donde yo iría. Querido Gary, confiar en el recambio, además necesario y sano, generacionalmente una de las grandes apuestas. Mi querido Pere, iniciamos contigo un poquito si podemos hacer proyecciones y tus notas finales, tus conclusiones sobre el tema. Vale, bueno, veo que el tiempo está pasando muy rápido. Me quedo con una palabra, esta revolución cultural en torno a lo que podemos hacer los hombres
Y esto que, aunque la palabra es incómoda, bueno, no es incorrecta a veces la masculinidad, ¿no? Y como los hombres seguimos estando en espacios de confort. Ahí hay un desafío, cómo romper. Esto lo digo por experiencia, como desde esta parte local, y no es que me quiera quedar en los localismos, es complejo, dificilísimo. Es más, desde lo pequeño, porque nos conocemos demasiado, todavía a veces parece más difícil romper estos silencios, esta indiferencia hacia movernos por un contexto más igualitario, como una forma de expresarlo, ¿no? Yendo a desafíos. Yo, aunque parezca personal, no es. Yo tengo que decir aquí en este contexto y aprovechando la ocasión que en Homes Transitantes, en nuestra asociación, más del 50% de los hombres que están involucrados, comprometidos, conscientes, son hombres jóvenes de menos de 30 años o 30 y muy poco. Esto es un regalo. Por tanto, cuidémoslos, escuchemos su palabra y su proceso, y a la vez, a partir de ahí, intentemos llegar a otros. Entre nuestros desafíos, bueno, que las administraciones nos escuchen. Como decía Eric, en el Estado español tenemos determinadas normativas que permiten, pero después no aterrizan en la realidad. Y además están muy mediatizadas políticamente o territorialmente según el gobierno de turno. ¿Cómo romper esta indiferencia de esta mirada hacia el trabajo con hombres sin quitar un céntimo del trabajo con las mujeres, en absoluto? Y hacerlo desde la escucha de la gente joven que está ahí con mucho que decir y mucho que aportar. Lo digo, mi compañero de radio es un muchacho que va a cumplir 30 años la semana que viene. Y es un lujo tener estas voces y este nivel de conciencia y de avance. Por tanto, ahí, porque es que si no, todo lo demás, yo en unas notas que me había escrito antes, y lo habéis dicho, las políticas de las extremas derechas y la extrema ceguera de todos, desde el androcentrismo, que no miramos de una forma real lo que es poner la vida en el centro, y no tenemos, por ejemplo, la mirada humilde de que desde el ecofeminismo hace tiempo que nos están diciendo cómo tenemos que hacerlo, porque el tema es global en todos los sentidos, también lo es en el medio ambiente, en la relación con todo, y ahí los hombres seguimos fallando. Yo pienso que por ahí conclusiones, caminos a transitar. Esta es mi invitación. Te agradezco mucho, querido Pere, tu disposición y todo tu aporte y trabajo a partir de la pasión por el radio, pero también desde el activismo y la reflexión y transformación directamente con hombres. Desde Mallorca, te mando un abrazo, querido Pere. Gracias por conversar. Mi querido Benedicto, en Recife, ¿cuáles son tus notas finales a título de conclusión antes de despedirnos, querido? Decir al final que no es nada agradable este tipo de construcción de diálogo. O sea, me gustaría mucho más estar ahí con vosotros juntos y tener posibilidades de seguir hablando, porque seguro que con las cámaras y con este proceso todo somos menos creativos. Entonces, con una té, con una cerveza o con otros líquidos, seguramente podríamos producir más diálogos, pensando esta cuestión que dijo Pere, me gusta mucho también, de cuando pensamos en los acercamientos. O sea, local es pensar también lo que está más cerca, ¿no? O sea, hay un cantante en Brasil, Caetano Veloso, que dice que de lejos todos somos normales. Me gusta más estar cerca de las personas
y percibí que las anormalidades nos construyen y nos mueven para pensar otras posibilidades de vida, porque si seguimos la norma, seguro que no vamos a cambiar muchas cosas. Entonces, escucharlos me dio muchas ganas de volver a encontrarlos y de viajar también, de estar con vosotros en sus locales, que me cambia mucho cuando voy. Conocí incluso a María de la Salud, un pueblo de Mallorca que me encantó hace algunos años, y cuando tú hablabas y empezó a hablar en catalán también, que me encanta la resistencia catalana para pensar producciones y revoluciones culturales también. Tengo saudades de Gary, de cuando empezamos todo este proceso y éramos muy jóvenes, ¿no, Gary? Y muchos sueños, y qué bueno que seguimos soñando. Y con Eric también, y José Alfredo, que son personas que he conocido hace menos tiempo, pero nos conectamos muy rápido con las ideas y con los sueños también, ¿no? Que se construyen con colectivos. Entonces, muchas gracias. Estoy muy contento de tenerlos en mi casa, aunque sea de esta manera, y quizás pronto tendremos otras formas de seguirnos hablando. Un abrazo grande, un beso. Bene, te voy escuchando y contacto con la nostalgia, que únicamente le da sentido al contacto físico, al diálogo cercano, al compartir, al compartir. La última vez lo hicimos el año anterior, cuando nos encontramos en San José, pero ya nos surge volver a encontrarnos. Espero que sea pronto. Me da gusto saberles bien. Te mando mi afecto, mi cariño de siempre, querido Bene. Eric, a título de conclusión, tus notas finales, y además tienes una convocatoria, ¿no? Hay congreso en el otro continente, en el viejo continente. Está cerrado tu micro. Sí, disculpa. Sí, es un congreso virtual, lo siento, Bene. Yo también soy de apapachos, de cercanía y de proximidad, y ojalá pudiera estar ahí en Arrecife para apapacharte y pasear junto a los tiburones un rato para poder seguir construyendo desde la cercanía y con un buen batido en la mano, pero todavía estamos ahí, ¿no? En la distancia. Y en los abrazos prohibidos. Esto será luego para analizar posteriormente lo que significa esto del distanciamiento social, por ejemplo, ¿no? Que significa que nos queramos menos, pero también que estemos menos en lo privado, lo cual es bastante perverso. Y en esa misma dirección, mis últimas notas, ¿no? Yo creo que es importante cambiar de dentro hacia afuera. Es importante cambiar desde lo íntimo hacia lo público. Por lo tanto, basta ya de tanto hablar de igualdad y más hacer igualdad, ¿no? Hechos son palabras. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde la sexualidad hacia lo políticamente correcto, desde la sexualidad con mi pareja en cada momento, en cada encuentro, en cada mirada que desnuda o acaricia, porque es bien diferente. Desde la cocina al púlpito, al estrado, a donde queráis en lo público, pero primero pasen por la cocina, ¿no? Desde el pañal a los permisos de paternidad, porque antes de pedir un permiso de paternidad, primero hay que saber cambiar un pañal, y creo que no siempre lo segundo va antes que lo primero, aunque bien está todos los apoyos y todos los movimientos, ¿no? Esa necesidad de hacer ese cambio desde lo íntimo, y retomando de nuevo las palabras de necesidad de buscar esos, más todavía con estos últimos hechos que comentó Pere y otros, ¿no? La necesidad de reparar, no olvidarnos como hombres de reparar lo que hicimos en el pasado, porque no somos responsables del patriarcado de los últimos 4.000 años, pero somos responsables de nuestro patriarcado y nuestro machismo de ahora. Entonces, seamos conscientes y reparemos ahora lo que es propio de ahora. Y por último, la invitación, ¿no? Estamos en un programa súper interesante, 26 ponentes de las dos partes del charco, el espacio hispano-latinoamericano, en el que van a participar 26 ponentes diferentes. Es un congreso grabado, con lo cual tienen la posibilidad todo el mundo de ver las ponencias de día, que son 4 por día, a través de internet de forma gratuita, y a través de la página, muy fácil, hombresencambio.com. Hombres en cambio desde la igualdad. Para no hacerlo muy largo, no hicimos un dominio demasiado largo, pero que quede claro que este es el comienzo, ¿no? No cambiaríamos los hombres si no fuera desde este origen de la igualdad. En ese sentido, pues Marcos do Nascimento, Amparo Tomé, hay tantas personas de este espacio, de este lado y del otro, Beno de Keiser, es decir, hay mucha gente que está participando, Pancho Aguayo, otras personas que han estado y son parte de este movimiento desde el principio. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de gente nueva, como bien decía Pere también, de Nicaragua, del movimiento WEN, de todas estas personas que nos han aportado muchísimo de lo que es la práctica coeducativa de la igualdad.
entendiendo la coeducación no solamente desde la escuela, sino desde la calle, hablando de la coeducación integral, que es este marco amplio donde todos los hombres aprenden a cambiar, toda la sociedad aprende a cambiar desde esta perspectiva del cambio también de las masculinidades y los valores que los sostienen. Así que encantados de recibiros en este espacio que es abierto. Comienza el congreso el día 14 hasta el día 21 y vamos a tener esas 26 ponencias, participaciones y algún debate sorpresa. Muchas gracias. Y mi querido Eric, muchísimas gracias. Felicidades por promover, por propiciar el espacio. Del 14 al 21 de octubre, ya lo saben. ¿Nos repites, por favor, la página? Es... Sí, muy fácil, www.hombresencambio.com. Hombresencambio.com, así de fácil. Muchísimas gracias. Hombresencambio.com, con diálogos interesantísimos con protagonistas de estos procesos desde los dos continentes. Gracias, Eric. Te mando un abrazo. Mi querido Gary, como siempre, muy agradecido por tu generosidad con la que te compartes y admirando muchísimo tu trabajo. ¿Cómo te vas a título de conclusiones? Bueno, no mucho para añadir, apenas tal vez me gustó bastante esas reflexiones de Benedito sobre ese mundo de nuestros dos presidentes que representa ese modelo de masculinidad hegemónica, también un cierto fascismo. Y quiero llamar al contraste con 5 líderes mujeres desde Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, varios países donde hemos visto la posibilidad de líderes que muestran una ideología de cuidado. Y creo que ese momento COVID es eso, es una crisis del cuidado, del sistema de salud, de sistemas de protección social, de desigualdades, no siendo reconocidos como tal, ni las políticas necesarias. Entonces, creo que ese momento nos hace pensar que pequeños actos de mascarilla, de distanciamiento social, de acceso, son fundamentales para el planeta y mucho más importante con la idea del crecimiento económico neoliberal. Entonces creo que tal vez tenemos la posibilidad de aprovechar ese momento, ¿no? De la fragilidad de nuestros cuerpos, que nos llama la importancia de cuidar como la ética más importante, ¿no? Desde el planeta cuanto también nuestros cuerpos. Y bueno, espero que logremos nosotros que hemos estado en esos espacios, ¿no? Por esos cambios de masculinidades, aprovechemos, ¿no? Nos apoyemos y aprovechemos ese momento para llamar la atención a algo tan urgente, ¿no? De una cultura mundial de cuidado. Entonces, bueno, es lo que me mueve a cada día para no caer en el desespero, que es fácil ese momento en Brasil, Estados Unidos. Y pensar en el optimismo que necesitamos para el cambio adelante. Y bueno, un gusto verles, pero quiero verles, como dice Benedito, al vivo. Bueno, muchísimas gracias. Y querido Gary, muchísimas gracias, como siempre, por tus reflexiones, por tu aporte en este trabajo, en estos pasos hacia la igualdad. Quiero agradecer a quienes estuvo siguiendo la transmisión a través del Facebook. Mercedes Angélica Sosa manda saludos desde Querétaro, Vania Jorge, saludos a todos los ponentes, todos tienen aportes importantes. Enrique Eduardo Gómez desde Piura, saludos, cariños, compañeros, además hace poquito que estuvo trastocada su salud, nos da mucho gusto mirarte de regreso, querido Quique. Besos hidratados tiene una reflexión muy interesante. Voy a dar lectura textual. Me parece que el que lo diga un hombre implica más hacer visible que la violencia no es una invención de las mujeres, sino que en efecto existe. Que lo diga un hombre implica, desde mi punto de vista, autocrítica, reconocimiento y responsabilidad de cómo los varones están implicados en ese ejercicio sistemático, velado y normalizado, además de apuntar a cuestionar el sistema que permite y fomenta también prácticas de violencia desde el privilegio hacia lo masculino, que también implica violencia hacia los hombres, mutilando su esfera emocional. Muy importante abrir estos espacios de reflexión. Saludos desde México. Lo decía muy contundente Eric, parafraseando a Saramago,
me parece, la importancia de darse cuenta por principio de pedir perdón, asumir la responsabilidad y de reparar el daño. Un tránsito contundente. Muchísimas gracias, compañeros que siguieron la transmisión. Ha sido un placer, incluso en la distancia, dice Eric, estoy de acuerdo. Les mando un abrazo. No se pierda las próximas emisiones de estos encuentros por la igualdad, las voces que caminan con hombres hacia la igualdad. Estaremos haciendo algunas otras transmisiones con compañeros y compañeras de Latinoamérica y del otro continente en estos procesos. Mando un abrazo. Mi nombre es José Alfredo. Con toda certeza, muy pronto nos vamos a volver a abrazar. Próxima. Gracias, José Alfredo.